Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Le ruego al Señor que me pueda utilizar hoy para poder hablarle a cada uno de ustedes y que Él pueda salir exaltado y ustedes bendecidos. Así que quisiera que me pudieran estar acompañando para comenzar con la lectura del capítulo que nos toca hoy del libro de Génesis, que es el capítulo 22. Génesis, capítulo 22, lo vamos a estar leyendo completo. Pero como hacemos siempre, vamos a ir leyendo por partes e ir explicando y ver cómo se desarrolla la historia y qué enseñanzas podemos ir extrayendo para nosotros de este acontecimiento que ya Axel algo estuvo anticipando sobre la prueba que Abraham tuvo, una prueba muy difícil. Así que vamos a comenzar con la lectura de este capítulo. Vamos a leer los versículos 1 y 2, que dicen así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El versículo 1 comienza diciéndonos, aconteció después de estas cosas. Lo que el autor de Génesis hace con esta oración introductoria es ponernos en contexto. Es decir, Moisés nos dice en qué momento sucedieron las cosas que nos va a relatar en el capítulo 22. Si nosotros hacemos un poco de memoria y recordamos lo que habíamos visto anteriormente, vamos a recordar claramente que en el capítulo anterior tuvieron lugar tres sucesos importantes, es decir, en el capítulo 21. En primer lugar, después de tantos años que habían pasado, Isaac, el hijo prometido, había nacido conforme a la promesa y al tiempo del Señor. Lo que parecía imposible para los hombres, Dios lo hizo posible. Abraham y Sara habían tenido un hijo en su vejez. Ese es el primer acontecimiento. ¿Cuál es el segundo? Bueno, la expulsión de Ismael junto con su madre Agar por pedido de Sara. Y Dios le había dicho a un preocupado Abraham que hiciera caso a lo que la mujer suya le había pedido. Y así fue que obró este siervo del Señor. Él despidió a su sierva junto con su hijo Ismael, quienes anduvieron errantes por el desierto donde pudieron experimentar la ayuda del Señor. Y el tercer suceso que se nos relata en el capítulo 21 es el pacto que Abraham hizo con Abimelech, rey de Gerar, en la tierra de los filisteos. Un lugar donde sabemos que Abraham vivió por mucho tiempo, según lo que nos relata el último versículo del capítulo 21, que dice, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Fue después de estas cosas que se desarrollarían los acontecimientos del capítulo 22, una porción de las Escrituras, donde, como dije recién, este hombre deberá obedecer a Dios en aquello que Dios le ha ordenado. Aun cuando la tarea que se le encomendó será muy difícil de realizar. Y eso es lo que vamos a estar viendo nosotros hoy en esta mañana. Ahora, el autor nos dice que después de estas cosas, es decir, después de estos acontecimientos, probó Dios a Abraham. Ya desde el inicio de este capítulo se nos dice cuál era la intención que Dios tenía al pedirle a este hombre que haga semejante tarea. Nosotros podemos ver que la intención que Dios tenía con Abraham no era una intención malvada de destruirlo, de arruinarle la vida o hacerle la existencia miserable. Ni siquiera tenía la intención de hacerle pagar a Abraham por sus pecados pasados. Quizás pudiéramos llegar a pensar esto, que Dios lo hace pasar por esta situación difícil, cosas que Abraham había dicho anteriormente, sus mentiras, los engaños que había hecho, pero no. Más bien el texto nos aclara claramente
que lo que Dios pretendía era que su siervo atravesara una situación difícil, por cierto, donde su obediencia, fidelidad, confianza y amor hacia el Señor serían probados. Y esto es importante porque ya podemos ver acá que la intención del corazón de Dios cuando envía pruebas sobre sus siervos no es una intención mala, sino buena, más allá de que sea difícil la prueba. Por medio de lo que el Señor le pedía que hiciera, saldría a la luz, se mostraría realmente lo que había dentro del corazón de Abraham. Se haría evidente si él sería fiel a Dios aún en las circunstancias más difíciles. Lo cierto es que el Señor, como es omnisciente y conoce todas las cosas, Él ya sabía el final de todo. Él sabía cómo iba a terminar esa historia y cómo iba a reaccionar al final Abraham frente a esa prueba. Incluso nosotros mismos, si leemos todo el capítulo, podremos saber cómo fue que esa historia terminó. Sin embargo, tenemos que ponernos en los zapatos de Abraham en ese momento y pensar que cuando el patriarca recibió esa orden por parte de Dios, él no conocía cómo iba a terminar todo eso. Tampoco conocía cuál era el propósito que el Señor tenía en mente con pedirle semejante cosa. Acá se nos dice a nosotros que Dios probó a Abraham, pero Dios no le dijo a Abraham, Abraham, te estoy probando. Lo único que Abraham sabía hasta el momento era que él debía ir a ese lugar y sacrificar a su hijo como Dios se lo había mandado. Ahora, yo quisiera que notáramos algunas cuestiones en cuanto a la orden que Dios le da a este hombre. Recién acabamos de decir, en primer lugar, que el propósito de Dios con todo esto no era destruir a este hombre, sino sacar a la luz lo que había dentro de él. Y teniendo esto en claro, quisiera que podamos ver la manera en la que Dios eligió probar a Abraham. No fue de cualquier manera. En primer lugar, como leímos recién, Dios le pidió que sacrificara a su hijo como ofrenda en uno de los montes que el Señor le indicaría. En otras palabras, Dios lo probó con algo que Abraham amaba. Y justamente Dios no ignoraba esto, Él de hecho lo sabía porque Dios mismo le dice a Abraham lo siguiente: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y Dios, siendo consciente de eso, después le dice, ofrécemelo en sacrificio. En otras palabras, lo que Dios está haciendo es confrontar el amor de confrontar el amor de Abraham por Dios con el amor que Abraham tenía por su hijo. Y así poder ver cuál de esos dos amores era mayor. Si Abraham se negaba a hacer lo que Dios le pedía, entonces él estaría diciendo con su actitud que amaba más a su hijo que a Dios por negarse a obedecer la orden, lo cual sería como decirle a Dios, yo no me voy a deshacer de mi hijo por causa tuya. No lo voy a hacer, prefiero desobedecerte a ti antes que entregarte a mi hijo. Pero por el contrario, si él obedecía la orden, entonces estaría mostrando que su amor por el Señor de las bendiciones era mayor que su amor por las bendiciones del Señor. Él estaría evidenciando que su lealtad y amor hacia Dios estarían por encima de cualquier otro amor o lealtad hacia cualquier persona o cosa. Pero Abraham todavía debía demostrarlo. Y no iba a ser algo fácil para él porque, como dijimos recién, él fue probado con algo que amaba. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, quiero que notemos que la prueba de Abraham se dificulta todavía más por el hecho de que tendría que ser él mismo quien debía sacrificar a su propio hijo. Dios le pudo haber dicho al patriarca que entregara a su hijo para ser sacrificado, pero que lo hiciera alguno de los siervos de Abraham. Abraham le entregaba a su hijo, el siervo se lo llevaba al monte y ahí lo sacrificaba. Pero era él mismo, como padre, quien debía tomar el cuchillo del sacrificio en su mano y degollar a su hijo. Su propia mano iba a ser la que le causaría la muerte. Algo que a ningún padre quizás
Una mente sana, un corazón sano se le pasaría o se le ocurriría hacer. Al contrario, uno busca proteger a su hijo, jamás quiere hacerle daño, menos hacer esto. Eso en segundo lugar, pero en tercer lugar se trataba de una prueba que era inevitable. Dios no le dio la opción de ser probado o no. No le preguntó si quería hacer esto o más bien evitarlo. En lugar de eso, el Señor le habló diciendo que debía sacrificar a su hijo en el lugar indicado. Abraham no podía evitarlo. Lo único que él podía hacer era obedecer o desobedecer. No había una tercera opción. Dios mismo era quien se lo estaba ordenando. Ya el Señor le había pedido años atrás que él abandonara a su tierra y a sus parientes, y Abraham lo había hecho. Después le mandó que guardara el pacto de Dios circuncidándose él y los suyos, y también obedeció. Pero ahora le pide algo que no se compara con las cosas que anteriormente le había pedido, y es sacrificar a su propio hijo. La pregunta importante es, ¿va a obedecer en esta ocasión a Abraham como lo hizo anteriormente? Bueno, para responder a eso vamos a continuar leyendo qué fue lo que él hizo. Versículo 3 del capítulo 22 dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No sé si ustedes se percataron de lo mismo que yo, pero es evidente acá el silencio de Abraham. No se registra ninguna palabra por parte de este hombre. No encontramos ni una sola pregunta, ni una sola queja, ni que tampoco él pidiera explicación alguna de lo que Dios le estaba ordenando. Lo único que se nos detalla en el versículo 3 es lo que él hizo luego de que recibió la orden. Al parecer, en primera instancia, él iba a obedecer a lo que Dios le había mandado, porque se levantó muy de mañana, ensilló su burro, preparó la leña para el holocausto y tomó consigo a Isaac y 2 de sus siervos. Y luego emprendió su viaje. Y no huyó de la presencia de Dios a otro lugar, escapándose como lo había hecho Jonás cuando el Señor le dio la orden de que vaya a Nínive. Abraham, en cambio, se dirigió directamente hacia el lugar que Dios le había dicho que él debía ir para hacer eso, la tierra de Moriah. Y para que ustedes puedan saber, porque yo tampoco sabía y tuve que estudiarlo, quisiera darles brevemente algunos datos importantes sobre este lugar al que Dios lo envió. Para eso me basé en lo que dice un autor, un comentarista, Elvis Carballosa, que dice lo siguiente. El monte Moriah probablemente se refiere a Jerusalén. El sitio escogido por Dios fue un lugar memorable. Fue donde posteriormente Salomón levantaría el templo y donde muchos sacrificios que tipificaban el sacrificio del Cordero de Dios fueron ofrecidos. Interesante porque nos está diciendo que el lugar donde Abraham debía sacrificar a su hijo, muchos años después sería el lugar donde se levantaría el templo y Dios ordenaría que allí se ofrecieran los sacrificios de animales a él. Y hacia ahí se dirigía Abraham. Pero no para sacrificar un cordero, sino, como dijimos recién, para sacrificar a su propio hijo. Y vemos en el versículo 3 que el patriarca emprende su viaje hacia ese lugar, y cuando vemos eso podríamos pensar, bueno, Abraham ya hizo los preparativos para el sacrificio, emprendió su viaje a la tierra de Moriah. Seguramente ahora que Dios vio esto, esta iniciativa por parte de Abraham, le va a salir al encuentro para decirle, no, pará, Abraham, esto era una prueba, ya la pasaste, listo, volvé a tu tierra. Sin embargo, Dios no le aparece ni le dice nada, por lo que Abraham tiene que continuar su viaje hacia aquella tierra. Hasta el momento, la única palabra que él recibió por parte de Dios era el mandato que nosotros encontramos en los primeros versículos que leímos. Anda a ese lugar y sacrifica a tu hijo, o ofreceme a mí tu hijo en sacrificio. Vamos a ver cómo continúa la historia leyendo los versículos 4 y 5. Dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos.
Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Como vemos acá, habían pasado ya 3 días desde que Abraham comenzó su viaje hacia el lugar al cual Dios le había ordenado ir. Y luego de toda esa trayectoria, finalmente el patriarca vio de lejos, con sus propios ojos, el lugar donde debía llevar a cabo el sacrificio. Seguramente él tuvo tiempo de sobra en el camino para ir pensando mucho en lo que él debía hacer. Podríamos incluso suponer que también en ese viaje pudo haber sentido que ese recorrido o ese viaje era el más largo que él tuvo que haber hecho en su vida. Por lo menos quizás así lo sentía. A lo mejor estuvo en silencio durante gran parte del recorrido. Quizás derramó algunas lágrimas en secreto cuando dormía en la noche. O quizás hacía un gran esfuerzo por no mostrarse triste o preocupado ante quienes lo acompañaban, al mismo tiempo que por dentro cargaba con una angustiante y pesada carga. Solo él y Dios saben lo que pasaba por su mente y por su corazón en ese momento. Pero algo que sí nosotros sabemos es que al encontrarse él cerca del lugar del sacrificio, Abraham persistió en su determinación de obedecer a Dios. ¿Y por qué aclaro esto? Bueno, porque una cosa es decir que yo estoy dispuesto a enfrentarme a algo cuando todavía esa situación no llegó, pero otra muy distinta es tenerla delante de mí y afrontarla. Por ejemplo, recordamos en el Nuevo Testamento el caso de Pedro. Pedro le había dicho al Señor que de ser necesario, él iba a morir con él. Pero estas palabras las dijo antes de que Cristo fuera arrestado. Sin embargo, cuando llegó el momento de enfrentarse con esa situación, cuando llegó el momento de sentir la presión que había en esa circunstancia, y cuando llegó el instante en el que él debía declarar públicamente que era un seguidor de Jesús, se echó atrás de su determinación, de lo que le había dicho al Señor. Y en lugar de morir con Cristo, le terminó negando, diciendo que no sabía quién era él. Sin embargo, con Abraham fue diferente. Hasta el momento él no pegó la vuelta, no regresó, sino que, como dije recién, sigue con determinación hacia adelante. Cuando Dios le había hablado a Abraham para que sacrificara a Isaac, Abraham no estaba cerca del lugar del sacrificio, estaba a 3 días de viaje. Quizás podríamos suponer que Abraham obedeció en esa primera instancia porque no tomaba conciencia totalmente de lo que se le estaba pidiendo. Sí, seguramente fue muy angustiante e incomprensible para él lo que Dios le había pedido. Pero ¿cómo se intensificaría esa angustia cuando él pudiera ver con sus propios ojos el monte donde tendría que sacrificar a su hijo? ¿Cuánto mayor sería la presión que sentiría cuando estuviera cerca de aquel lugar? ¿Y cuán intenso resultaría el desafío para él cuando él supiera que ya no faltaban días para llegar hasta ese sitio, sino solamente horas? Y en este punto, al experimentar la intensidad de la prueba, Abraham quizás podría haberse arrepentido de hacerle caso al Señor. Pero no fue así. Al contrario, cuando ya estaban cerca del monte, el patriarca le dice a sus siervos que se quedaran ahí esperándolo junto con el asna, ya que Abraham junto con su hijo irían a ese monte para adorar a Dios y luego regresarían. Y en este punto la angustia de Abraham seguramente se intensificó todavía más. Parte de ese recorrido lo había realizado junto con 2 de sus siervos. Quizás la compañía de ellos había hecho que la travesía de Abraham hasta aquel monte no sea tan angustiante como pudo haberlo sido si solamente hubiera viajado con su hijo. Quizás las charlas que pudo haber tenido con sus siervos a lo largo de ese viaje ayudaron en algo a que la travesía de Abraham no fuera tan triste como si él hubiera viajado solo. Pero ahora él se desprende de ellos para continuar lo que queda de ese viaje en soledad, junto con su hijo. Esta última etapa del recorrido debía realizarla llevando únicamente con él
a su hijo Isaac, a quien amaba. Y toda la carga emocional recaía solamente sobre el patriarca, porque nadie más, al parecer, sabía lo que él debía hacer cuando llegara al lugar indicado. Nadie compartía esa carga con él. Posiblemente su esposa Sara ni siquiera estaba al tanto de lo que su marido debía realizar con Isaac. Quizás antes de iniciar ese viaje, Abraham le dijo a Sara las mismas palabras que a sus siervos, que irían a un lugar a adorar a Dios y que luego regresarían. Es más, ni siquiera sus siervos que lo acompañaron sabían lo que su amo debía realizar. De hecho, como leemos ahí, él les dijo que irían a adorar a Dios, pero no le dio ningún detalle de lo que eso implicaba. Y por lo que nos muestra el relato, Isaac mismo, que debía ser sacrificado, tampoco sabía lo que su padre debía realizar con él cuando llegaran al lugar de adoración. De hecho, Isaac luego le pregunta dónde estaba el cordero que iban a ofrecer. Ahora llama la atención las palabras que Abraham dirige a sus siervos. Porque si ustedes notan, el patriarca les habla como si tanto él como su hijo regresarían luego a ellos después de ir a aquel monte, cuando en realidad sabemos que Abraham estaba al tanto de lo que ocurriría con Isaac. Por eso nosotros al leer esto podríamos preguntar, ¿pero cómo? Si iban a subir 2 personas al lugar, el sacrificio, pero iba a regresar solo una. Entonces, ¿por qué Abraham dice que ambos regresarían cuando en realidad sabemos que su hijo iba a ser muerto en ese altar? ¿Acaso le mintió a Abraham para no levantar sospechas en ellos y evitar así que lo detuviesen de hacer eso? ¿O tenía Abraham la esperanza de que finalmente Dios lo detendría para no sacrificar a su hijo? ¿O quizás había alguna otra razón para que el patriarca dijese estas palabras? Lo cierto es esto, que Abraham conocía las promesas de Dios. De hecho, en el capítulo anterior a este, el Señor le había dicho y prometido lo siguiente: en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21:12. Entonces es probable que Abraham subiera a ese monte no entendiendo por qué tenía que sacrificar al hijo del cual Dios le había prometido darle descendencia. Su mente quizás no lograba unir esas dos cosas. Pero por la fe él estaba obedeciendo a Dios, pensando y creyendo que el Señor cumpliría lo que le había dicho. Y si eso implicaba tener que levantar de los muertos a Isaac luego de ser sacrificado, entonces Dios lo iba a hacer, pues Él no solamente es poderoso para traer a alguien de la muerte, sino que también es fiel para cumplir lo que ha prometido. Dios no puede mentir, no puede engañar y siempre cumple lo que dice y promete. Abraham no se movía por lo que entendía, porque de lo contrario hubiese pensado mal de Dios y lo hubiera cuestionado. Él más bien se movía por la fe en el carácter de Dios y en las promesas que Dios le había hecho. Es por eso que probablemente cuando le dijo estas palabras a sus siervos, él estaba haciendo una afirmación de fe, aunque no entendía del todo lo que ocurría. Abraham pensaba que incluso Dios, si era necesario, levantaría a Isaac de entre los muertos, con quien regresaría luego de adorar a Dios. Su mirada seguramente no estaba en la muerte de Isaac, sino en la promesa del Señor. Y por otro lado, también yo creo particularmente que Abraham les dijo esto y no les permitió a los siervos que lo acompañasen con el propósito de que no intentaran detenerlo. Porque imaginen si Abraham les hubiera permitido acompañarle, probablemente cuando él estuviera a punto de atar a Isaac al lugar del sacrificio para ofrecerlo al Señor, ellos quizás lo hubieran detenido de hacer semejante cosa. O si el patriarca les revelaba el propósito de su viaje antes de ir a ese lugar, entonces hubieran intentado detenerlo pensando quizás que Abraham había perdido el juicio o que no estaba totalmente lúcido. Porque ¿quién en su sano juicio haría eso con su hijo? Porque lo cierto es que desde un punto de vista humano, como dije recién, esto parece cruel
ilógico y hasta descabellado, aunque en realidad sabemos por la Biblia que no lo era. Pero Abraham ocultó su plan y siguió adelante solamente con su hijo. Vamos a leer ahora los versículos 6 y 8 para ver cómo esto continúa. Dice así: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vemos que el momento del sacrificio está cerca. Abraham toma todos los elementos necesarios para ofrecer el holocausto al Señor: la leña, el cuchillo y el fuego. Pero faltaba algo fundamental, sin lo cual no podía haber sacrificio: el animal que iba a ser ofrecido. Si el patriarca llevaba un cuchillo en su mano, obviamente era para degollar a una víctima ofrecida al Señor. No era el primer sacrificio que Abraham hacía, y seguramente tampoco era el primer sacrificio al que asistía Isaac. Ambos sabían que siempre que se ofrecía un holocausto al Señor, se debía realizar mediante la matanza de un animal en el altar de adoración. Pero en esta ocasión Abraham no llevaba ningún animal con él. Y eso obviamente llamó la atención de su hijo, porque ¿cómo harían el sacrificio sin contar con el animal del sacrificio? Y entonces Isaac le hace esa pregunta que nosotros leímos ahí, pero de una manera que nosotros podemos notar la cercanía que había entre el padre y el hijo. Él le dice: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Lo interesante es que esta duda estaba en la mente de Isaac, pero no en la de Abraham, porque Abraham tenía la respuesta. Él sabía dónde o quién era el cordero, su propio hijo. Abraham sabía que el cordero, por así decirlo, del sacrificio era Isaac mismo, su hijo amado. Y quizás esta pregunta habrá sido como un puñal para el corazón de Abraham, porque él sabía la respuesta. Sin embargo, lo que él le responde a Isaac es llamativo, porque incluso en este momento que se acercaba al lugar del sacrificio, no le da a conocer el plan real a su hijo. Él no le dice que la víctima del sacrificio era Isaac mismo. En lugar de eso, da una curiosa respuesta: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. También hay ternura, cercanía en la respuesta que Abraham le da a su hijo, lo que nos deja ver la relación de padre e hijo que había entre ellos, una relación de amor. Ahora, ¿por qué el patriarca da esa respuesta? ¿Tenía realmente Abraham la esperanza de que Dios al final no permitiría la muerte de Isaac al proveer un cordero? ¿O dijo eso para no revelarle la verdad a su hijo en ese momento por alguna razón? Porque lo cierto es que Dios no le había prometido nada a Abraham sobre proveerle un animal para el sacrificio. El Señor podía hacerlo, pero nada de esto le dijo a Abraham. Por lo tanto, no puedo hacer una afirmación sobre algo que el texto no nos dice, ya que no se muestra en estos versículos qué es lo que Abraham pensaba o sentía cuando habló estas palabras. Pero sí podemos ver que ni siquiera la angustia que la tierna pregunta de Isaac pudo haberle provocado fue suficiente para detenerlo de obedecer a Dios. Abraham no se detuvo, ni mucho menos volvió atrás. Seguía su camino hacia el lugar que el Señor le había indicado. Y a no ser que Dios le dijera lo contrario, su misión era sacrificar a su hijo en aquel altar. Leamos los versículos 9 y 10. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Después de leer estos dos versículos,
uno pudiera pensar que Abraham había llegado al punto donde su obediencia había quedado más que demostrada, donde su obediencia había sido muy evidente y era claro que él estaba dispuesto a obedecer al Señor. Él ya se encontraba en el lugar indicado por Dios. Había llevado ahí a su hijo, a quien amaba, junto con todas las cosas necesarias para el sacrificio. Seguramente creeríamos que la prueba de Dios iba a terminar ahí y que Él iba a impedir que el cuchillo del patriarca degollara a su hijo. Pero aún en este momento vemos que todavía el silencio de Dios permanece. Dios no le dice nada. Por lo que Abraham debía continuar con la orden que le había sido encomendada y por lo tanto seguir adelante con el sacrificio de su hijo. Dios no había provisto ningún cordero, por lo que Abraham sabía que entonces la víctima a ser sacrificada era su propio hijo. Y en este punto Abraham se podría haber retractado de obedecer a Dios. Quizás él había obedecido hasta ese punto pensando que al final el Señor lo iba a detener. Pero al ver que Dios no le decía nada ni tampoco lo detenía, entonces quizás se podría haber frustrado al albergar una falsa esperanza que él había alimentado y entonces volverse atrás en su obediencia. Sin embargo, vemos que eso no fue lo que sucedió. Él edificó el altar, compuso la leña y ató a su hijo. Sin duda que al llegar a ese lugar Abraham tuvo que revelarle a Isaac cuál era la orden que le había sido encomendada a él. Abraham no lo puso ahí por la fuerza ni tampoco contra su propia voluntad. Porque como vemos ahí, se nos dice que Isaac era un muchacho y sabemos que para este entonces Abraham era un anciano. Hubiera sido imposible que un anciano sometiera por la fuerza a un muchacho para atarlo en un lugar así. Algunos piensan que Isaac tenía unos 20 años o quizás un poquito más. Por lo tanto, dominarlo físicamente habría sido imposible. Y esto nos permite concluir a nosotros que Isaac se colocó voluntariamente a sí mismo sobre ese altar, luego de haber escuchado de boca de su padre lo que Dios le había pedido hacer. Y pudiendo él, siendo joven, tranquilamente escapar de ese sitio, dejó que Abraham lo atara en el lugar del sacrificio para ser entregado como ofrenda a Dios. En otras palabras, Isaac estaba atado allí en obediencia a la voz de su padre. Y esto indudablemente es un cuadro clarísimo de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz. Él no fue al madero en contra de su voluntad, ni fue allí clavado por la fuerza. Más bien Jesús, cumpliendo con la voluntad de su Padre, se entregó a sí mismo como sacrificio por los pecados de los hombres. Si Él hubiese querido librarse de la cruz, así lo habría hecho, pues bastaba que tan solo rogara a su Padre celestial para que Él le enviase una legión de ángeles que vinieran en su socorro. Pero Él no quería hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre celestial. Y eso se ve claramente cuando Jesús ora agónicamente en un momento de mucha angustia en el huerto de Getsemaní, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Que Él fuera al Calvario a morir. Y Jesús, cumpliendo con la voluntad de su Padre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se puso a sí mismo sobre el altar del sacrificio y fue entonces que su Padre Celestial, tomando el cuchillo en su mano, sacrificó a su único Hijo. Ofreció como sacrificio por los pecados de nosotros a aquel de quien había dicho: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No fueron los romanos quienes pusieron a Jesús en la cruz. Ni siquiera fueron los líderes religiosos de ese tiempo que le odiaban. Quien puso en esa cruz a su Hijo fue Dios el Padre, porque colocó sobre él el pecado de todos nosotros.
Y como dice Isaías, quiso quebrantarlo por causa de nuestras maldades. Y es gracias a ese sacrificio que hoy nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados si es que nos arrepentimos y ponemos nuestra fe solamente en Jesús como nuestro Salvador y Señor. Y así como el amor de Abraham por Dios se mostró en aquel altar entregándole a su hijo, así el amor de Dios por Abraham y por nosotros se ha mostrado en la cruz cuando Él entregó allí a su Hijo amado al quebranto y la muerte. Dios no le pidió a Abraham nada que Él luego no le haya demostrado a Él. Le pidió a su Hijo y finalmente vamos a ver cómo terminó. Pero más adelante Dios se ofrecería a su propio Hijo. Y nosotros al mirar a esa cruz podemos exclamar juntamente con Juan el Bautista lo siguiente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, hombres, mujeres, niños que están sin Cristo en este lugar, miren a esa cruz y vean lo que Él ha entregado para poder salvarlos. Vean en esa cruz la gravedad de su pecado al ver lo que el Hijo de Dios tuvo que sufrir por todos nosotros para que podamos ser perdonados. Y confíen en Él como el Salvador que pagó por sus pecados. Y entonces podrán recibir el perdón de Dios. Y entonces estar en paz con Dios. Solamente el sacrificio hecho por Cristo fue aceptado por Dios. Y no hay otra cosa que tú puedas ofrecer sobre ese altar que sea agradable y aceptable a los ojos del Señor. No puedes poner sobre ese altar tus buenas obras, tu moralidad, ni siquiera tus actos religiosos. Lo único que aplaca la ira de Dios hacia una persona es la sangre del Cordero de Dios derramada en esa cruz. Dios lo ha provisto todo. Lo único que tú tienes que hacer es recibirlo por la fe. Nada más. No quieras poner sobre aquel altar nada más que no sea tu plena confianza en el Salvador que fue ofrecido ahí por tus pecados. Pero también hay que saber que rechazar al Hijo de Dios hará que la ira del Señor siga sobre ti. Pues la palabra dice en Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, es decir, el que no quiere creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que mediten en esto, queridos amigos que están sin Cristo todavía, y crean en Él. Dios les proveyó todo, solo tienen que recibirlo. Continuamos con el versículo 9 al 14 para ver cómo sigue desarrollando el autor esta historia. Versículos 9 al 14 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, dice el versículo, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y no sé si se percataron también de algo acá, y es lo siguiente. Dios hasta el momento se había mantenido en silencio, dijimos eso hace un momento. A lo largo de todo el camino el Señor no le había dado una instrucción distinta a Abraham de la que había recibido al comienzo del pasaje. El patriarca llegó al monte indicado por Dios, preparó el altar,
ató a su hijo y estaba a punto de ofrecerlo como sacrificio. Pero de repente, después de haber mantenido un largo silencio, Dios le habla nuevamente a Abraham. Sin embargo, noten el momento que Dios elige para volverle a hablar a este hombre. No le habló cuando inició este viaje de 3 días, tampoco le habló cuando estaba subiendo solo al monte con su hijo, ni siquiera le habló cuando Abraham ató a Isaac a ese altar, sino que Dios le habló cuando Abraham tomó con su mano el cuchillo del sacrificio para hacer lo que Dios le había ordenado. El pasaje dice a partir del versículo 10, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces, resalto esa palabra, fue ahí que el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. No fue sino hasta que Abraham tomó el cuchillo en su mano que el Señor le habló. No antes ni tampoco después, sino en el momento exacto. Cuando este hombre extendió su mano para tomar aquel cuchillo, con el fin de darle muerte a su hijo, fue que su obediencia quedó probada. Fue ahí, justo ahí, cuando él mostró plenamente que estaba realmente dispuesto a obedecer a Dios, que la prueba terminó. Dios no permitió que la prueba fuese más allá de lo que el mismo Señor pretendía, ni tampoco permitió que ocurriesen cosas que no estaban dentro del plan del Señor. Desde un comienzo la intención del Señor no era que Isaac muriera, sino que la obediencia de Abraham fuese probada, aunque Abraham no sabía eso. Y cuando la obediencia de este hombre había quedado evidenciada, entonces el Señor le habla y todo en la mente de Abraham seguramente empezó a cobrar sentido. Pero previamente tuvo que manejarse todo por la fe. Entonces hemos hablado en ciertas ocasiones sobre este hombre, pero de una manera negativa quizás, en más de una ocasión. Hemos visto cómo este hombre en algunas situaciones determinadas había cometido pecados de engaño, de mentira, de incredulidad. Pero en esta ocasión realmente tenemos que tomarlo a él como un ejemplo de obediencia, de amor a Dios y de fe. Imaginen ustedes qué hubieran pasado si Abraham, cuando recibió la orden de entregar a su hijo en el altar, hubiese pensado que Dios era cruel y malvado por pedirle eso. Como él no conocía el final y se guiaba quizás por lo que escuchaba o lo que entendía, hubiera pensado quizás mal de Dios, sin saber al final lo que iba a suceder. Y de haber sido así, él hubiera estado completamente errado en sus conceptos sobre el Señor. Y obviamente habría desagradado a Dios con su incredulidad. Pero él no se manejó por lo que entendía, como dijimos, porque quizás nada parecía tener sentido en un comienzo, ni tampoco durante el viaje hacia aquel lugar del sacrificio. Abraham se condujo por medio de la fe en el carácter y en las promesas de Dios. Y su fe era tal que estaba dispuesto a obedecer a Dios aún en aquello que no entendía. Y no le cuestionó, no actuó rebeldemente, sino que obedeció porque confiaba en Dios. Y yo pienso cuántas veces nosotros hemos pasado por pruebas mucho menores y sin embargo hemos cuestionado a Dios, dudado de Él, de su amor, de su persona. Debemos aprender de Abraham que pasando esta prueba tan difícil salió victorioso. Y eso nos enseña Abraham. Lo importante que es guiarnos por la fe y no por la vista. Por la fe y no por nuestro propio entendimiento. Nos enseña que debemos confiar en el Señor y no en nuestro razonamiento, como nos dice Proverbios. Especialmente en situaciones donde nuestro razonamiento nos sugiere que Dios se está comportando de una manera distinta a lo que Él afirma ser en su palabra, o que Él está actuando con nosotros de una manera que no es consecuente con su carácter bondadoso y compasivo. Pero acá está lo importante. Para confiar en el Señor es importante que les conozcamos, porque no podemos confiar en Él
si no conocemos cómo es su carácter. No podemos depositar nuestra fe en Él si no sabemos quién es Dios. Pero ¿qué debo hacer yo para conocerle? Pasar tiempo con Él. ¿Cómo? Leyendo su palabra todos los días. Está bien venir a la iglesia y escuchar sobre quién es Dios, pero eso no va a ser efectivo si a lo largo de los días yo no paso tiempo a solas con Él, no me alimento de la palabra. Una persona que no pasa tiempo con Dios a diario no va a estar preparada para afrontar las pruebas que pudieran venir sobre su vida de una manera correcta. Esta persona, al guiarse por emociones, por lo que entiende y no por la palabra, va a ser una persona cambiante, de doble ánimo, que se dejará llevar por sus pensamientos, por lo que ve o por lo que siente. Pero una persona que sí tiene comunión diaria con el Señor, y cada uno de nosotros podemos ser esa persona si pasamos tiempo con la palabra, esa persona va a ser como una casa edificada sobre una roca, que cuando vengan las tempestades y choquen contra esa casa, no se va a derrumbar, sino que va a permanecer firme. Cuando venga una prueba, la persona que no pasa tiempo con Dios va a decir: Dios se olvidó de mí, a Dios no le importo tanto, me parece que se le está yendo la mano conmigo, no sabe bien lo que hace, o Dios se equivocó en esta situación. Pero una persona que conoce a su Dios va a decir: no entiendo por qué me pasa esto, pero Dios sí lo entiende. Y Él, que no puede mentir, ha prometido en su palabra orquestarlo y ordenarlo todo para mi bien. Sé que esta situación me duele, pero si Él procuró mi bienestar eterno cuando yo era un terrible pecador, enemigo de Él, ¿cómo no va a procurar mi bienestar ahora que soy su hijo por medio de Cristo? Y esta fe no solo te va a ayudar a mantenerte firme, estable en la prueba, como lo acabo de decir, sino que también te va a ayudar a obedecer a Dios en medio de la prueba, tal como Abraham lo hizo. Por eso, a modo de reflexión, quiero que nos preguntemos cada uno si seguimos obedeciendo al Señor en los momentos difíciles. ¿Hacemos caso a lo que Él nos dice en su palabra a pesar de que no entendemos por qué Él está trayendo una situación difícil a nuestra vida? ¿Confiamos en que al final habrá valido la pena haberle creído a Dios y obedecido a pesar de que no podemos entender para nada lo que nos está pasando? Abraham lo hizo. Y al final, qué gozo habrá tenido al saber que confió en Dios, que pasó la prueba y que el Señor obró misericordiosamente con él. La Biblia no lo dice, pero me imagino una posible reacción de Abraham cuando Dios lo frenó y le dijo que no sacrifique a su hijo. Quizás su cuerpo, que había albergado una gran tensión durante esos días, en ese momento se aflojó, soltando enseguida el cuchillo y cayendo de rodillas mientras lloraba, con una mezcla de emociones en su interior. Quizás se apresuró a desatar prontamente a su hijo y abrazarlo fuertemente entre lágrimas y risas de gozo. El Señor había actuado en el último momento, no solo diciéndole que no extienda su mano contra el muchacho, sino también proveyéndole el sustituto de Isaac que debía morir en su lugar. Se trataba de un carnero que se había quedado atrapado en un zarzal por sus cuernos. Esa era la provisión de Dios para el sacrificio. Al final, las palabras que Abraham le había dicho a su hijo de que Dios proveería el cordero se habían cumplido. Y el cuchillo del patriarca, en lugar de caer sobre su hijo, finalmente cayó sobre otro, sobre un cordero. Sin embargo, Dios obró diferente en relación a todos nosotros, porque el cuchillo de su ira debía caer sobre cada uno de nosotros por causa de nuestros pecados. El cuchillo de la ira de Dios debía caer sobre nosotros, que éramos ovejas descarriadas. Pero en lugar de eso, nos quitó de ese altar y allí puso a su Hijo. Y fue sobre él que cayó ese cuchillo. Por lo tanto, la sustitución más grande que Dios hizo
no fue la que encontramos acá en Génesis, sino la que vemos en la cruz. Como cantábamos antes, glorioso intercambio. La provisión más grande realizada por el Señor no fue el carnero que Abraham encontró a sus espaldas, sino la provisión de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y leamos los versículos 15 al 19 ahora para seguir con esta historia. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. En estos versículos podemos ver las bendiciones que vinieron con la prueba. Abraham en un principio se dirigía a ese lugar para sacrificar a su hijo, pero ahora no solamente que volvía con su hijo vivo, sino con la promesa reafirmada de Dios de que su descendencia sería muy numerosa. Los resultados de obedecer la voz del Señor se vieron después de la prueba, no antes. Y las palabras de Dios hacia su siervo fueron de promesas grandiosas que tenían como garantía de su cumplimiento la propia persona de Dios. Porque el Señor juró por sí mismo, y este es el primer juramento que aparece por parte de Dios en la Biblia, no pudiendo el Señor jurar por alguien más alto que Él, por alguien mayor. Lo cierto es que Dios acá no le hace nuevas promesas, salvo por aquella que dice que los descendientes de Abraham, es decir, los israelitas, iban a poseer las puertas de sus enemigos. Más bien lo que el Señor hace acá es confirmar las promesas que Él ya le había hecho anteriormente en capítulos anteriores. Y una de esas promesas era de que su simiente, o de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Como lo estuve diciendo a lo largo de este mensaje, mediante la descendencia de Abraham vendría el Cordero de Dios que sería nuestro sustituto. Y por medio de su sacrificio, personas de toda lengua y de toda nación serían benditas por su sangre derramada en la cruz. A diferencia del hijo de Abraham, el Hijo de Dios sí fue sacrificado, pero resucitó y hoy vive dando salvación a todo aquel que cree en Él. Y para terminar, leamos los versículos 20 al 24. Dice, aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz su primogénito, Buz su hermano, Kemuel padre de Aram, Kesed, Aso, Pildas, Gitlaf y Betuel. Y Betuel fue el padre de Rebeca. Estos son los 8 hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham. Y su concubina, que se llamaba Reuma, dio a luz también a Teba, a Gaam, a Taaz y a Maaca. Sobre estos versículos simplemente digo que se trata de una descripción de los familiares de Abraham. Y entre ellos veremos cómo más adelante resalta una persona en particular llamada Rebeca, quien va a tener un papel protagónico en cuanto al desarrollo del libro de Génesis, pero eso lo vamos a estar viendo domingo más adelante. A modo de conclusión quiero decir lo siguiente. En primer lugar, a los que todavía no son cristianos. Querido amigo, quiero que reflexiones en lo que escuchaste hoy y que puedas considerar lo que Dios hizo para perdonar a los pecadores como nosotros. Nadie entregaría a su hijo a morir para salvar a alguien malo. Sin embargo, Dios lo entregó a la muerte para salvarnos a nosotros. ¿Puedes permanecer indiferente a esto, a semejante sacrificio? ¿Puedes rechazar semejante muestra de amor?
Por eso te animo a depositar tu fe en Cristo y en su sacrificio hecho en la cruz. No debes traer tus buenas obras contigo ni tu moralidad, solamente un corazón arrepentido y una fe sincera, la cual debes depositar en el Salvador. Y para los que somos creyentes, recordemos, hermanos, que las personas que saben afrontar las pruebas no son los cristianos que más años tienen en la iglesia, no son los que tienen la capacidad de enseñar la palabra, tampoco son los que más actividades hacen en la iglesia, ni los más conocidos. Los que enfrentan la prueba correctamente, confiando en Dios y obedeciéndole a pesar del dolor y de no entender nada, son aquellos que conocen a su Dios, son aquellos que conocen quién es el Señor. Y conocen a su Dios porque pasan tiempo diario con Él y con su palabra. Estos cristianos saben que Dios es incapaz de traer sobre ellos alguna situación difícil que sea para su mal. Ellos confían en la bondad y el amor de Dios. Ellos creen que los pensamientos que el Señor tiene para sus vidas son pensamientos de bien y no de mal. Ellos están seguros en que el amor que Dios ha mostrado hacia ellos ha quedado más, o el amor que Dios tiene hacia ellos ha quedado más que evidenciado o demostrado en aquel madero donde Dios entregó por ellos a su propio Hijo. Por eso que podamos conocer cada vez más al Señor y por lo tanto obedecerle siempre y confiar más en Él.